asimétricas, asimétricos. ¿Alguien por ahí? Como todos los días os pregunto. Hola a Pablo Matus. Kiko, nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al club asimétrico. Vamos a esperar un poquito a que se vayan uniendo los asimétricos y las asimétricas. Porque hoy tenemos invitado al club y voy a esperar a que os vayáis metiendo en el directo antes de invitarle y meterle en pantalla. Pero vamos, mientras os voy dando la bienvenida a todos y a todas los que os estáis incorporando, a todos los que os estáis uniendo estos días, no solo al club, sino a nuestras redes. O sea, no paráis de seguirnos y de apoyarnos. La verdad es que es una pasada. Que cómo os estáis volcando, la verdad es genial. La verdad que os agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos estáis dando, todo el soporte, porque, bueno, este club la verdad que empezó como súper, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar y la verdad que cada día sois más los que os unís y los que venís. Así que nada, gracias. Y nada, pues voy a unir ya a nuestro invitado de hoy, de Coca. A ver si nos ve. Antes de la prueba, como siempre, ha salido todo bien. Vamos a ver que ahora se pueda unir. ¡Sí! ¡Hola, Pepe! ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal tú, Bien. María? Bien. Pues muy bien. Encantada de verte aquí, la verdad. ¡Qué guay! Aquí estamos. A ver qué hacemos. Sí. A ver qué hacemos, ¿no? ya verás que nos lo vamos a pasar súper bien. La prueba ha ido todos muy bien, así que ahora no debería haber ningún problema con nada. Ni con el sonido, ni con el wifi, ni con nada. Está perfecto, ¿vale? Perfecto. Pues nada, Jo, qué bien que estés aquí, Pepe. Muchas gracias por venir y por dejarte liar. Bueno, gracias a vosotros. Y la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Después de la monotonía esta y lo plano que es todo, ¿no? Sí. Pues, sí, tantos días, ¿no? Tantos días seguidos aquí. Pues pero sí, bueno, pues a pasar un buen rato, ¿no? Leyendo el libro de paisajes expositivos, ¿no? Que es el que vamos a leer. Ya verás que sí. Este es el libro que vamos a leer hoy con Pepe, con su autor. Es un libro que, como veis, ya hemos leído más de esta colección, pero bueno, es de la colección Voces, en la que, bueno, pues digamos que se tratan temas muy concretos. En este caso es, digamos, la tesis de Pepe, pero muy reelaborada, digamos, para un público un poco más amplio, que no sea solamente técnico. Y la verdad que es un libro muy especial para nosotros, primero porque Pepe es amigo personal de hace muchos años de Juan, y ahora puedo decirlo y lo digo con mucho cariño, que también es mi amigo. O sea que nada, la verdad que nos hace muchísima ilusión. Te damos las gracias por confiar en nosotros para tener este libro aquí en nuestra familia, que te quisieras unir, y de verdad te damos las gracias por la confianza y por todo el trabajo que has hecho, que es un trabajazo, ahora lo vais a ver. Voy a presentar a Pepe de Coca, a José de Coca, que insisto, ya sé que sabéis quién es, pero a mí me da igual. Yo creo que hay que presentar a los invitados que vienen, y con Pepe no va a ser la excepción. Así que empiezo diciendo que Pepe es doctor arquitecto por la ETSAM, profesor también en la ETSAM, dentro del departamento de ideación gráfica, muchísimas asignaturas en diferentes cursos, y por eso hemos decidido dejarlo en el departamento de ideación gráfica. Por supuesto, ejerce la profesión libre de arquitecto, y en su momento, y es que está muy relacionado con el libro, fue miembro del equipo de redacción del Plan Especial para la Feria del Campo. Ha sido colaborador del ayuntamiento en múltiples proyectos, incluso en la catalogación de edificios y tal, pero ahora mismo está trabajando como asesor técnico del Ayuntamiento de Madrid, precisamente en los proyectos de restauración de varios de los pabellones que se encuentran
en este libro para los que os estáis uniendo en Paisajes Expositivos, ¿vale? Que estáis preguntando por ahí, ¿qué libro es? ¿Qué libro es? Es este, Paisajes Expositivos. En concreto, los proyectos en los que está asesorando son para los pabellones de la obra sindical del hogar y para el pabellón del Ministerio de Vivienda, que ahora es el pabellón de exposiciones, ambos de Cabrero, de Gabriel Ruiz Cabrero, y también el pabellón de Bruselas, de Corrales y Molezún, además de estar planteando los proyectos de musealización, que lo he practicado antes y sabía que iba a meter la pata, a decirlo mal, musealización de una de las naves de la Casa de Campo, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. O sea, que veis que aquí hay todo un experto precisamente en este tema que recoge este libro, y ahora lo vais a ver, es un libro grande, es un libro muy ambicioso, como la investigación de Pepe, ya lo vais a ver. Y nada, yo en este momento, Pepe, yo aquí ya me convierto en tu soporte y te dejo a ti vía libre, ¿vale? Para que nos cuentes, nos leas, lo que sea, ¿vale? Bueno, muchas gracias, María, gracias a Juan y a ti también por haber apostado por este libro, ¿no? Porque es verdad que la tesis era una tesis muy extensa, ¿no? 468 páginas, ¿no? Y que era un reto también para todos, ¿no? Para los tres, el convertirlo en un libro. Es cierto que en el momento de redacción de la tesis ya uno de mis directores de tesis, porque fue una tesis codirigida entre José María Mercé, que es catedrático de proyectos en la Escuela de Alcalá, y Javier Ortega, para la parte gráfica, digamos, que es catedrático de dibujo en la ETSAM. José María Mercé insistía en que, digamos, tenía que lograr que esta tesis, que tenía un fuerte contenido documental, ¿no? Fruto de una investigación de muchos años, para intentar encontrar los proyectos, ¿no? De los pabellones que, vamos, estaban desaparecidos, los proyectos, ¿no? Tuviera una estructura, digamos, que él me decía siempre que pensase en un libro, ¿no? O sea, que la estructura, aun cumpliendo el compromiso de ser académica, el texto de la tesis fuese, digamos, una estructura agradable de leer, ¿no? Lo cual era complicado, era un reto, ¿no? Entonces, ahí surge una idea muy bonita que es, por un lado, como una estructura que en el libro se ha trasladado, reduciéndola. En el libro hemos hecho como 4 capítulos, ¿no? Un primer capítulo que se llama Resistencia, Ciudad e Historia, que es como una aproximación, porque claro, el recinto ferial de la Casa de Campo, para que, vamos, yo me imagino que la mayoría los conocéis, pero está situado, digamos, pegado al río y en la parte sur de la Casa de Campo. Está es un lugar, claro, como forma parte de la Casa de Campo, que en tiempos fue la casa, el parque de recreo de Felipe II, ¿no? Y de toda la realeza posterior, pues tiene, digamos, esa franja del recinto que tiene una forma de cuña, pues tiene, digamos, una evolución, ¿no? Ese trozo de la Casa de Campo y todo el contexto que había que de alguna manera referenciar, ¿no? Entonces hay un primer capítulo cortito, ¿no? Pero que intenta un poco situar, por un lado, el contexto físico urbano del recinto, pero también el contexto histórico, entender un poco qué es lo que está pasando en ese momento histórico, ¿no? Y luego ya hay 2 capítulos centrales, ¿no? Que son como los importantes, ¿no? Uno dedicado a una primera parte de ese recinto actual, ¿no? Que es el recinto de la primera Feria Nacional del Campo, que se hizo de una vez y lamentablemente hoy, digamos, existe el recinto, pero no quedan prácticamente pabellones, y los pabellones que hicieron Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz, ¿no? Que se hicieron entre el 48 y el 50 para inaugurar la feria en el 50, tenían la peculiaridad, y ahora lo repasaremos un poco, de haberse hecho en un momento en el que no había materiales de construcción, porque era un momento de posguerra, ¿no? Conocida la autarquía, y ya os digo que de ahí pues prácticamente no queda nada, quedan pequeños restos, ¿no? Y un tercer capítulo que es
el recinto correspondiente a la Feria Internacional del Campo, que se inaugura en el año 53 y que es una extensión de ese primer recinto que, digamos, se mantiene, que se hace una vez, y sin embargo el recinto de la Feria Internacional pues se hace a lo largo de los 22 años siguientes hasta el año 75 en que muere Franco, ¿no? y acaba la feria, ¿no? Y un último capítulo que es una especie de epílogo. Claro, en este libro, especialmente en la tesis, evidentemente hay un apartado de conclusiones, pero en el libro no queríamos, no sé si te acuerdas, María, no queríamos acabar como con esa estructura de tesis, ¿no? Entonces pensamos más en un epílogo que fuese una reflexión, ¿no? Y que dejase abierto el tema, como de hecho ocurre, porque, digamos, sobre el recinto se sigue trabajando, ¿no? Y que lo, digamos, titulamos con el nombre de Paisajes con Futuro, que de alguna manera también da el nombre al libro, ¿no? Que es Paisajes Expositivos. Paisajes Expositivos, sí. Sí, además este texto, además, claro, es que está muy relacionado hasta con tu propio trabajo ahora mismo, en el que, o sea, en lo que estás ahora mismo, ¿no? En esas reconstrucciones o restauraciones de los pabellones, y no solo restauración física de material, sino también hasta restauración de uso, ¿no? Para ver cómo esos espacios que estaban abandonados o perdidos, por así decirlo, de repente tienen que ganar también una función para el futuro, para que puedan seguir activos y que no haya que recuperarlos dentro de otros, no sé, 40 años, ¿no? Hay que mantenerlos en uso, ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que ese texto estaba ahí pendiente de esa posibilidad. Vamos a intentar que nos dé tiempo al final y leemos un poquito Sí, tú no te preocupes que yo te aviso. Vale, bueno, es difícil, ¿no? Esto de comentar y leer, pero bueno, vamos a intentarlo hacer. Bueno, lo vamos a intentar y ya verás cómo tal. Oye, y si de repente se nos quedan muchas cosas en el tintero, ya hablamos para otras segundas sesiones que ya están ocurriendo con otros autores. Así que nada, tú no te preocupes. Encantado. Y luego, en esta condición, digamos, de tesis de recuperación de arquitecturas, hay una parte dibujada que es esencial, digamos, que el 50% de la tesis es texto y el 50% es dibujo, ¿no? Y entonces, al final logramos, te acordarás, María, porque los dibujos de la tesis, digamos, estaban hechos en color, y, claro, fue una verdadera... Muy gordo, claro, entonces había que... Voy a enseñar uno ya para ir abriendo boca, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, ese es un dibujo precioso, ¿no? No porque lo haya hecho yo, sino porque el proyecto es muy bonito. De la Plaza Circular, ¿no? Es un edificio desaparecido, ¿no? Que está hecho con bóvedas y arcos de ladrillo. Fue un dibujo bastante puñetero de hacer porque hubo, no sé si puedes subirlo un poquito y se ve la parte de abajo con todas las bóvedas proyectadas, ¿no? Hubo que hacerlo en 3D y luego sacar la proyección en 2 dimensiones, ¿no? En 2 dimensiones, sí. Los arquitectos sabrán del lío, ¿no? Porque, claro, eran proyecciones de bóvedas que salen miles de elipses, historias, ¿no? Lo bueno de esta arquitectura de Cabrero y de Ruiz es que es una arquitectura, digamos, seriada, repetitiva, ¿no? En la que un elemento estructural que resuelve, digamos, una porción del edificio se va repitiendo y el edificio se genera por repetición, ¿no? Entonces, pues logramos eso tan bonito, ¿no? Porque de ese apéndice final de dibujos, ¿no? Haciendo como un resumen, ¿no? De todos los dibujos en blanco y negro que van apareciendo acompañando el texto y que son dibujos que se sitúan siempre en la parte izquierda. Eso era una cosa que venía de la maquetación de la tesis, ¿no? También comentar que la tesis, bueno, me la maqueté yo mismo, ¿no? Porque me divierten estas cosas, con lo cual había como bastante avanzado, ¿no? A la hora de plantear el libro, pero claro, el formato del libro es totalmente distinto, ¿no? Y ahí tengo que decir que mis editores hicieron un trabajo fantástico, ¿no? Y que la verdad es que salió, yo creo, se lee muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que además este libro necesitaba de mucha
flexibilidad en el sentido de había que adaptarse bien al material que había. Hay muchísimo material, ya lo veréis si lo compráis, que seguro que lo vais a comprar todos y todas. Había muchísimo material y había que organizarlo en un discurso de libro, o sea, no un discurso de tesis. La tesis estaba, digamos, no abandonada, sino que ya se había transformado. Ese proceso ya se había transformado, y el libro como tal tiene que tener su propio carácter dentro de las necesidades que cada título tiene. Y en tu caso, la parte gráfica era fundamental, tú lo has dicho, o sea, no sé qué porcentaje has dicho, ahora no me acuerdo, pero gran parte de ese trabajo de investigación, sí, o sea, el 50% de ese trabajo de investigación que se recoge aquí en este libro, resumido de otra manera escrito, pero era 50% gráfico, entonces había que ser muy cuidadoso en ese aspecto, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que quería comentar es, por un lado, ese orden cronológico, por otro lado, esa división de la tesis en relación a, digamos, a la fisicidad del recinto, ¿no? O sea, a las partes que tiene el recinto, ¿no? Y otra subdivisión, bueno, hay como varios órdenes, digamos, que se solapan, ¿no? Que eso fue lo más difícil de conseguir, ¿no? En la tesis, que es, por un lado, estructurarla en base, es una tesis del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, de la escuela, en base a conceptos proyectuales, ¿no? Que van, digamos, solapándose con definiciones, ¿no? O sea, pues, no sé, un apartado puede ser expresión y gesto moderno, el nuevo trazado paisajista, ¿no? O sea, son como definiciones más de conceptos o ideas arquitectónicas, ¿no? Que van acompañando, porque claro, hacer una descripción sucesiva y concatenada de edificios, pues era un rollo, ¿no? Era aburridísimo. Y entonces aparecen como esas ideas estructurantes, ¿no? Esos temas de proyecto. Y luego una cosa que me encantó hacer, porque la tesis, una tesis larga de muchos años, pues tiene detrás muchas vivencias, ¿no? Y una decisión muy importante del arranque de la tesis fue ir a las fuentes, ¿no? O sea, no hacer una tesis crítica en el que, digamos, se hacía una recopilación de lo que habían escrito otras personas, que también se hizo, pero el objetivo no era ese. El objetivo era ir a la documentación y a los testimonios originales, ¿no? Con lo cual, todavía tuve la suerte de poder hacer una serie de entrevistas, ¿no? a autores que habían sido protagonistas, ¿no? Como Jaime Ruiz, Miguel Fisac, José Antonio Corrales, Joaquín Vaquero y Amadeo Gavino, ¿no? Entonces, eso, primero, fue una experiencia personal, ¿no? Muy emotiva, y que recuerdo y que me ha influido mucho en mi manera de pensar y de ver la arquitectura y el arte plástico, porque la teoría del campo tiene también una parte de integración del arte y de la arquitectura también muy bonita, que está dentro del libro, ¿no? Y entonces, digo, ¿y cómo puedo yo? Porque claro, transcribir las entrevistas pues tampoco era un formato interesante, ¿no? Entonces aparecen como voces en off en el texto, acompañando siempre el texto, siempre que se está explicando un edificio y tal, pues el testimonio de los autores. Entonces, como veis, pues la tesis al final es como una especie de hojaldre en el que se van mezclando muchas cosas, ¿no? Y se ordena gracias a la estructura cronológica, ¿no? El orden cronológico es el orden cronológico y físico. Esos dos órdenes son importantes, porque hay ahí la suerte de que se suceden en el tiempo los dos recintos, ¿no? Con lo cual. Y el segundo recinto, que se me ha olvidado decirlo antes, tiene la peculiaridad de que no se hace de una vez, sino que se hace a lo largo de 23 años. O sea, que se va urbanizando y construyendo, ¿no? Es una cosa muy singular. Entonces, bueno, si queréis empezamos ahí un poco a picotear. Pues sí, si quieres, ¿qué nos vas a leer primero? ¿Por dónde vas a empezar? Bueno, antes quería decir que la tesis, digamos, el libro de la tesis, perdón, tuvo un apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que yo creo que es importante decirlo. Sí, a mí se me ha olvidado decirlo, perdón. Sí, cierto, cierto. Tranquila, si es que son muchas cosas. No, si estaba en la chuleta, pero se me ha olvidado. Y bueno,
fue un proyecto que presentamos Juan y yo al ayuntamiento, la edición del libro, ¿no? Bueno, pues ahora el organismo era la Concejalía de Desarrollo Urbano y Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, en conversaciones con ellos, en el que otro de los prologuistas del libro también apoyó mucho, que es Juan Manuel Fernández, ¿no? Que hace un prólogo muy bonito. A lo mejor leemos aquí muy rápidamente alguna cosa de su prólogo, que es subdirector general de la Oficina de Estudios y Evaluación Urbana. Pues gracias a Juanma y el apoyo de la concejalía, pues hubo un dinero, digamos, para ayudar a la edición, ¿no? Y en el prólogo pues hay una presentación del entonces concejal José Manuel Calvo, ¿no? Que habla un poco pues del valor de los recintos feriales actualmente, ¿no? Y cómo los recintos feriales son, digamos, dentro de la estrategia urbana en Madrid un actor importante, ¿no? Del texto de Juan Manuel, que se llama Una tesis para Madrid, es un texto para mí muy emotivo, porque Juan Manuel también tuvo mucha importancia a la hora de participar yo como corredactor en el equipo del plan especial, ¿no? Que dirigían Jesús Gago y Chema García de Pablos, ¿no? Como arquitectos directores de este trabajo, ¿no? Y en el que yo, como has dicho antes, hice el catálogo y, digamos, ayudé, ¿no? Pues como en ese momento la investigación de la tesis estaba avanzadísima, pues a las propuestas, ¿no? Juanma también fue importante, ¿no? En que yo estuviera ahí en ese momento, ¿no? Por casualidades, además, ¿no? Juanma dice, y leo así un poquito, la publicación de este libro de José de Coca permite afrontar dos importantes objetivos: la difusión de la investigación académica fuera de sus cauces universitarios. Eso es importante, ¿no? Porque el libro la tesis tenía esa vocación también de ser útil, ¿no? De ser un documento que sirviese, digamos, para poder saber que el valor de ese recinto, ¿no? Y de esos pabellones, ¿no? Y la reactivación del necesario debate sobre las oportunidades que encierra el recinto ferial para los ciudadanos de Madrid y su entorno. En relación al primer fin, este libro traslada una investigación exhaustiva y profunda a un público amplio, generalista o profesional, interesado por el conocimiento de la arquitectura y el desarrollo urbano a través de un formato ágil y conciso, ¿no? En cuanto al segundo, esta publicación facilita poner sobre la mesa de los debates urbanísticos, arquitectónicos y sociales una lectura diacrónica del recinto ferial que va más allá de su estado actual. Una lectura que identifica todo el proceso de su formación desde 1950 a 1975, su contexto político y social, la transformación de su particular soporte físico y natural y la aportación arquitectónica de sus personajes protagonistas y secundarios, ¿no? Es un tema importante también, ¿no? Digamos, todo un conjunto de arquitecturas que no son protagonistas, pero que conforman al recinto. Asimismo, da cuenta de su decadencia posterior, su abandono, reutilización y ocupación puntual, y la carencia de una perspectiva de ciudad adecuada. La difusión de esta tesis promueve el inicio de una reflexión enriquecedora en la que los ciudadanos de Madrid y sus representantes dispongan, de partida, de una información y valoración del sustrato físico y significativo del recinto y de un conocimiento disciplinar del ferial como palimpsesto para definir nuevos horizontes y objetivos de recuperación o transformación congruentes con su valor intrínseco y su potencial para la ciudad. Voy a leer solo una pregunta que se hace Juanma, ¿no? Le dice, ¿qué es necesario para lograr su activación? Entonces me cita, dice, José de Coca propone en las conclusiones de su tesis la necesidad de reforzar las estrategias del plan con un fuerte argumento temático. Es una cosa que yo repito todo el rato, ¿no? Es que como Feria del Campo estaba claro, había un argumento muy claro, ¿no? Pero ahora ese argumento como tal no existe, ¿no? Dice, para dotar de vida al recinto, aprovechando sus aletargadas cualidades y abriéndolo definitivamente al resto de la ciudad.
Probablemente estamos en la encrucijada de continuar asignando usos puntuales a numerosos pabellones dispersos en el contexto de una actividad ferial de segundo nivel, desbordado por el ímpetu de IFEMA y sus previsiones de ampliación, mientras se intensifican algunos conjuntos por requerimientos programáticos ajenos a la lógica de este lugar adyacente a la casa de campo, ¿no? O sea que al final no hay esa idea de conjunto, hay como actuaciones puntuales, ¿no? Y falta esa puntuales, sí. A día de hoy yo opino que todavía falta. Luego Gabriel Ruiz Cabrero, para mí es una persona, bueno, yo creo que es un estupendo amigo y muy importante, ¿no? Muy importante porque él, yo creo que es el mayor experto que existe en Cabrero. Es cierto que Alberto Grijalva hizo la primera tesis sobre Cabrero, hay una tesis de Juan Manuel de la Chica también sobre el método proyectual de Cabrero, pero Gabriel es un poco el que nos ha alimentado a todos los que hemos trabajado sobre Cabrero, sobre todo los que no hemos podido tener acceso a él, ¿no? Porque yo la tesis cuando la hice, Cabrero, digamos, todavía vivía, pero no era accesible, no estaba enfermo y no se podía hablar con él. En ese sentido también fue muy importante la investigación en el archivo de Cabrero y el apoyo que a través de Gabriel también me dio Santiago Cabrero. Claro. Ahí se encontró muchísimo material, porque Cabrero era muy ordenado y bueno, pues está todo, estaba todo, ¿no? Porque lamentablemente la casa la han tenido que vender, ¿no? Y ahora el archivo de Cabrero pues no está localizado, ¿no? en un único sitio, ¿no? Cosa que para un investigador, los que os dediquéis a investigar, pues es una dificultad. Es una dificultad muy grande, claro. Gabriel, además de, digamos, conversaciones muy importantes en el desarrollo de la tesis, digamos, en paralelo a mis directores, ¿no? Pues también fue el director del tribunal de tesis, ¿no? Hizo una intervención, bueno, para mí entrañable y de hecho el acto de lectura de mi tesis para mí fue un regalo. Estaban Alberto Grijalva, Pedro Moleón como secretario, Gabriel como director, ¿no? Luego Amadeo Ramos de la Universidad de Sevilla y Luis Ramón Laca, ¿no? O sea que bueno, fue una lectura con gente realmente experta, ¿no? Y bueno, pues salieron temas muy, muy interesantes, ¿no? El escrito de Gabriel, y me estoy alargando mucho, pero bueno, me parecía importante. Sí, te iba a decir, vamos a leer, pero sí que creo que es importante que lo recalques porque sé que para ti es importante, o sea que yo creo que no bueno, sé a dónde vas a ir a leer. Voy rapidísimo. Sí, voy a leer solo una cosita de Gabriel muy rápida. Decir que el escrito de Gabriel se llama Ferias de Arquitectura y la voy a leer porque también a mí me gustó mucho cuando lo escribió, ¿no? Y habla un poco de los propósitos del libro. El libro tiene dos propósitos. El primero y evidente, escribir la historia de la Feria del Campo. Historia llena de lecciones, porque como el texto demuestra, durante los 25 años en los que se celebró, esta feria acompañó a la arquitectura madrileña sirviendo de banco de pruebas, de modo que los arquitectos plantearan en ella sus intuiciones y resolvieran muchas dudas para luego enfrentarse a la obra cotidiana con mayor seguridad. Cuestión esta que José de Coca estudia a través de documentos como los dibujos y textos de Alejandro de la Sota y sobre todo el rastreo en archivos, entre otros y fundamentalmente el de Asís Cabrero. Pero hay un segundo propósito, ¿cuál es el de restituir? Habla con frecuencia el autor de la restitución que hace de dibujos perdidos o estropeados a lo largo del tiempo. Acción muy meritoria en sí, pues significa la recuperación de documentos valiosos y bellos que el autor enriquece haciendo de su mano nuevos dibujos. Dibujos nuevos, estupendos, que completan el valor explicativo de los restituidos y al tiempo les sirven para analizar las obras que estudian. Eso es muy importante, ¿no? Porque el método, no hemos hablado del método, el método de la investigación es dibujar para luego entender y poder explicar. Hay algo hermoso en esta idea de restituir, lo que contiene de devolver. ¿Qué es lo que el autor hace? Pues devuelve a la memoria colectiva lo que nunca se debió destruir. Vale, bueno, leo dos, estos que yo creo que están bien ilustrativos. Un restituir gráfico que se acompaña con unas narraciones muy minuciosas de los edificios analizados.
son descripciones concisas de las técnicas y los materiales empleados, valorando en cada ocasión su significado, con referencia a las investigaciones de los arquitectos y ligadas a las preocupaciones del momento histórico. Descripciones de los sistemas constructivos, aportando datos concretos de los procesos de cálculo, como de las dimensiones, del peso de las piezas, de los sistemas de montaje y de los aparejos empleados, lo que contribuye a la comprensión de la intención de los autores. Esta restitución de la historia, que, como decimos, apoya tanto en los dibujos como en el texto, se narra siguiendo un orden cronológico que resulta apropiado para contar el progreso de la arquitectura y el conocimiento que se produjo por la continua acumulación de experiencia. Vale, bueno, pues ya sin más, vamos rápidamente, no sé cómo andamos de hora. Vamos, vamos bien. Bueno, son y media pasadas, pero vamos allá. Venga, vamos a meter ¿Por dónde empiezas? ¿Vamos al primer capítulo o vas a leer algo de preexistencias? Sí, bueno, de aquí simplemente voy a comentar que, bueno, ya lo hemos dicho en la introducción, ¿no? O sea, que es situar el contexto de la Feria del Campo, y no tenía yo aquí nada así. Bueno, sí, pues voy a leer una cosa, pero que no es mía, lo siento. Bueno, leo un poquito. Bueno, pero está en el libro. Vale. O sea, hay un momento muy importante que Gustavo Fernández Balbuena, en los años 30, hace el primer proyecto de lo que luego será el Parque Lineal del Manzanares y finalmente el M. Río, ¿no? Y esa intervención y ese proyecto de Gustavo Fernández Balbuena pues se recoge luego en los planes de extensión del año 31, luego Vidagor lo recoge en su famoso plan, ¿no?, con los anillos verdes, y es una cosa que va acompañando hasta que finalmente se cristaliza, ¿no? A pesar de la M30, cuando se soterra la M30, pues digamos que resurge, ¿no?, ese proyecto. Y entonces él hace una descripción de su plan de urbanización del Manzanares, se llama. Dice, bueno, yo lo hago un poco, leo un poco mío. Me dice: el proyecto más ambicioso es situar un gran parque de atracciones al oeste del recinto de ganaderos. Donde se sitúa la primera Feria del Campo, originalmente era el recinto de ganaderos del Reino, es unas primeras exposiciones que se hicieron de ganado, que también se cuenta a continuación, ¿no?, las primeras ferias de ganaderos. Y entonces, hacia el oeste, en lo que sería el recinto de la Feria Internacional, Fernández Balbuena proyecta situar un parque de atracciones, que luego efectivamente se sitúa más al oeste, ¿no? Esa idea viene ya de los años 30, ¿no? Respetando el muro hacia el Paseo de Extremadura y el pequeño pinar existente, los accesos se realizarán por la Puerta del Ángel y una nueva entrada a unos 700 metros hacia el oeste. 2 vías perimetrales resolvían la circulación interior: la paralela al muro, a la tapia de la Casa de Campo, coincidente con el camino del Batán, y la que discurría entre los cerrillos de la Cachadiza y los Almendros. Esos 2 cerrillos es el punto donde se sitúa la pipa, que es el Palacio de Exposiciones de la segunda Feria Internacional del Campo. Entonces, esta descripción de Balbuena a mí me gusta mucho, ¿no? Tendrá el parque puntos de vista de gran interés, o sea, que es que ya desde ese momento ese lugar tiene unas vistas privilegiadas de Madrid, que son las explanadas altas en la cota 635, desde la cual se aprecia la silueta característica de Madrid, en la que aparece ser un museo suntuoso de la República, con el remate de los nuevos edificios de Telefónica y demás de la Gran Vía, y otras modernas construcciones de Madrid, que aparece con su base en los nuevos jardines del Parque del Oeste, con la figura de un Madrid nuevo ante el fondo de la sierra. Esta descripción es muy importante porque para Cabrero y Ruiz la relación del recinto, o sea, la lectura paisajista que hacen del recinto en relación a la cornisa de Madrid, ¿no?, al borde edificado de la cornisa de Madrid, digamos que es de alguna manera consecuencia de lo que aquí se dice, ¿no? O sea, es una atalaya, es un lugar privilegiado para ver Madrid y la sierra. Y eso influye en ese dibujo tan bonito del final, ¿no?, que se ven los edificios más importantes, ¿no?, del recinto, cómo están orientados a determinados hitos de la cornisa histórica. Eso está, María... ¿Te refieres a los de la 277, ¿no? Ese dibujo, fenomenal.
Está dado la vuelta, pero Ahí. se entiende el... Sí, se ve al revés, perdonad, pero bueno, estas cosas que tiene Instagram y la cámara que están al revés. Sí, o sea, habría que hacerlo así. Bueno, en este capítulo primero, voy así a toda velocidad, se habla del lado del primer recinto de ganaderos, hay un levantamiento que se publica, ¿no? Que lo encontré en el estudio de Cabrero, que le sirve a Cabrero, y ese dibujito ahora iremos a él, a Cabrero y a Ruiz, para hacer el primer trazado de la feria, de la primera Feria Nacional del Campo. Hay un apartado sobre la sociedad... ¿El de la 42? ¿Quieres que es el de la 42, te refieres? Sí, bueno, ese... Luego enseñamos el otro. Vale, vale. Vamos. Lo que sí puedes enseñar es un dibujito que hay en la página 50, que es de Cabrero, que es la vista que se tendría desde el recinto. Que la estaba buscando yo, pero no la encontraba. A ver ahí. Es un dibujo precioso, muy de Cabrero, ¿no? En el que se ve, que está un poco es la idea de ese dibujo de Van Vingaerden, que también en el libro no se saca, pero en la tesis sí sale, ¿no? Que es esa vista tan famosa de Madrid. Bueno, pasamos al capítulo 1. 10 minutos por capítulo y la traca final. Venga, ¿no? va. O sea, que va la cosa muy rápido. Venga, que nos da tiempo, va. ¿A qué página vas? Bueno, voy a la página 56, ¿no? Y ahí está un poco esa estructura en cruz. Claro, Cabrero y Ruiz tienen el reto de, sobre el recinto de la Feria de Ganaderos, de los edificios existentes, montar sus edificios, ¿no? Entonces, el encargo es reciclar lo existente, ¿no? Entonces, ¿cómo se las ingenian para hacer eso? Pues hacen una cosa que yo lo cuento, voy a ver si lo encuentro y os lo leo. A ver si lo tenía yo subrayado. Aquí está. La lógica y autonomía del proyecto de Cabrero y Ruiz comienza a imponerse ordenando lo nuevo sobre lo antiguo mediante la disposición de los 4 elementos principales en los extremos de la cruz. Los 4 elementos principales de la feria, que los cuento, los colocan en los extremos de una cruz, además orientada hacia el oeste, hacia el este, el sur y el norte, como los puntos cardinales. Yuxtapuesta al viario existente y ordenada según los ejes cardinales, relacionados en función de su significado, según el programa itinerario y su adaptación a las condiciones del lugar. La pista de exhibiciones, en el extremo sur del eje horizontal, representa la tradición de las ferias ganaderas. En el otro extremo, al norte del pabellón, en la zona de maquinaria, muestra el avance de la técnica y el progreso. El nuevo eje perpendicular al este arranca al este con la plaza circular de recepción, núcleo político e institucional, y finaliza al oeste con el anfiteatro y la torre-restaurant, conjunto cultural y de ocio. Los 3 elementos de mayor peso ocupan una posición central equidistante. La torre y el anfiteatro se alejan buscando la colina elevada, al contraluz del atardecer y con un dominio total de las vistas. El resto de los edificios se sitúan entre los brazos de la cruz. La zona central será la zona comercial, el llamado zoco expositivo, un gran mercado de productos llegados de todas las provincias. Entre estas dos estructuras se asocian al movimiento de personas y vehículos. La cruz, para los itinerarios peatonales, y la ronda perimetral con sus apéndices de entrada y salida para el tráfico rodado, el abastecimiento de ganado y las mercancías. La composición axial con piezas singulares en los extremos sobre edificación y vegetación persistentes recuerda a la arquitectura evolutiva. En el 41 realizamos, este es Cabrero, en el 41 realizamos un viaje a Italia. La guerra europea está en plena actividad. Se recorre Roma, Florencia, Perusia, Assisi, Siena, Pisa, Milán, Vicenza, Verona, Padua y Bolonia. En Milán visitamos el estudio de Giorgio Chirico. Teníamos referencia de su pintura por algunas publicaciones, concretamente la revista Lo Estilo. Fracasamos en los intentos de ver las estructuras de Nervi, el racionalismo plasticista de Bácaro y otros. No obstante, en Roma pudimos visitar el estudio de Minucci y Libera. Y luego un famoso texto que yo también incorporo, que es la réplica que le da a Gabriel Alomar en
Martín, de la Dirección General de Arquitectura, que es muy importante porque es como fija la influencia de lo que ha visto en Italia. Dice, yo he visto en Italia una cosa muy distinta. He visto poblados, viviendas, estaciones, campos de deporte, iglesias, cuya arquitectura indica caminos e ideas que muy bien pudieran ser los más acertados dentro del desconcierto general de hoy. Cosa nada sorprendente, pues se repetiría la historia. También he visto, sí, edificios monumentales de gran espectacularidad, pero con una fuerza de creación poco común en estos tiempos. No se puede, hoy en día, dar nombres de arquitectos extranjeros sin citar los que han hecho esta arquitectura en Italia. Bueno, esa importancia, ¿no?, de ese viaje a Roma y que influye en las trazas del primer recinto. Del primer recinto, bueno, están contados todos los y dibujados, ¿no?, todos los edificios, ¿no? No sé si podría... a ver, voy a leer... Pepe, es que perdona que no te esté dando la réplica porque se me está cortando un poco, ¿vale? O sea, se me corta cosas, entonces... Yo creo que vamos fatal de tiempo ya, ¿no? Sí, vamos mal, pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar, a ver si en estos 5 minutillos podemos leer, 10. Lo digo para reservarte los finales. Lo de Bruselas, ¿no? Lo de Bruselas, yo creo que sí. Además que me parece que es muy oportuno, como decíamos antes en la prueba, porque además es que estás trabajando en ello y yo creo que es muy, o sea, que viene muy al caso contarlo, ¿no? Sí, bueno, también porque está en marcha, ¿no?, todo ese proyecto de recuperar el pabellón, ¿no? Porque sabéis que el pabellón, el que representó a España en la Exposición Universal de Bruselas, pues se desmonta y se trae a Madrid. Bueno, os leo. Se llama Otras experiencias expositivas y edificaciones modernas, se llama como el apartado, ¿no? Y entonces empieza con un texto muy bonito. España es un oxidrio. Una de esas veces entró Teiza, radiante. Ya lo tengo, dijo. No he dormido toda la noche, pero ha valido la pena. Ya sé lo que es España. Todos quedamos boquiabiertos, expectantes. Dramáticamente dejó pasar unos segundos en silencio y luego dijo lentamente: España es un oxidrio. Es un fragmento de un texto que escribió Joaquín Vaquero para el librito que hicimos conjuntamente de la exposición de las arquitecturas ausentes, ¿no? El texto se llama ¿Qué es España? Y es de Joaquín Vaquero Turcios. Y ahora ya soy yo. En la primavera de 1969 se realiza el traslado y la instalación en Madrid del Pabellón de España, que había obtenido un enorme éxito en la Exposición Universal de Bruselas. Después de diversas dificultades durante la construcción, la desaprobación y amonestación por la instalación interior, los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Morezún reciben una amistosa carta del comisario general, Miguel García de Sáez, consultándoles sobre posibles emplazamientos, invitándoles a supervisar el montaje y realizar el nuevo proyecto de instalación en Madrid. García de Sáez sugiere un pabellón en el Retiro o un edificio de recepción en el aeropuerto. Conscientes de la limitada utilidad del pabellón por la poca separación de las columnas, inadecuado para objetos grandes, les atrae la posibilidad de un club ateneo en la ciudad universitaria, manteniendo la versión de Bruselas. Refrendan la opción del Retiro y ven muy buena una terminal en Barajas. Tal vez sería la idea más espectacular, dado el gran tránsito aéreo de viajeros, además de una bonita entrada en Madrid. El material recuperado es entregado a la Delegación Nacional de Sindicatos, fijándose en la parte nueva un solar con forma triangular atravesado por una vaguada con 6 metros de desnivel y varias encinas. Condiciones bastante diferentes a Bruselas. La memoria del proyecto es muy precisa, determinando la posición de estancia y recorridos. Al sur aparecen las traseras de varios pabellones y la escuela de monitores. Corrales y Morezún rodean los hexágonos con muros de ladrillo para protegerse del poniente y las vistas indeseadas, organizando 3 patios alrededor del albolado, uno cerrado en la entrada. Proyectado por Cabrero. De ambos edificios, adaptados a la topografía y con los mismos materiales, surge una interesante de 527 ventanas, tubos de unión, luminarias hexagonales, calefactores y focos.
La nueva instalación, con 3.064,38 metros cuadrados, equivalía a 131 hexágonos, uno más que en Bruselas, realizándose pocas modificaciones, acortando y adaptando los pilares y reutilizando todos los paraguas invertidos. En nuestras entrevistas, Corrales explicaba entusiasmado: lo bonito de este pabellón es que es tan flexible, tengo tantas piezas y tengo que utilizarlas, y puedes montarlo de 1000 maneras. La claridad organizativa y la exploración de posibilidades lleva a generar unas salas alargadas y menos flexibles. Un crecimiento en mancha de células hexagonales alrededor de vacíos intersticiales, orgánico pero funcionalmente más rico. Muy diferente a la compacta V de Bruselas, donde dominaba la fluidez y la flexibilidad a pesar de las mesas u oxidrilos fijos. En la feria se diferencia entre los hexágonos de circulación y los hexágonos de exposición, elevando el pavimento. La malla de 3 metros encaja con las alineaciones y los vértices del solar, quedando todo sometido a la ley hexagonal, incluidos los patios. Como en Bruselas, las salas se adaptan mediante banqueos de 1 metro. Los recorridos son zigzagueantes o continuos según la colocación de los hexágonos de circulación, obteniendo crujías de 2 o 3 elementos. El desfase vertical de las cubiertas con la luz incidente según el lado abierto, su relación con los muros de ladrillo y el recorrido del visitante son mecanismos de diferenciación espacial, como comentaba Corrales. Entonces, aquí dice Corrales, que a mí me parece importantísimo: las obras son sistemas de estructura, pero si los sigues al pie de la letra hasta el final acabas aburrido y es muy pesado. Las obras requieren en un momento dado romper. Lo que pasa es que hay que saber romper. Esa es la dificultad que tiene introducir un elemento nuevo que te sorprenda. Y no sé si sigo leyendo aquí como... Pues son casi -5. Entonces, no sé si quieres... me da la sensación de que vamos a tener que hacer una segunda lectura, una segunda sesión. Pero vale, yo creo que sería bonito, ya que hemos hablado tanto del futuro, que sí que en estos 5 minutillos, que yo sí creo que sí que te da tiempo, el tema de la oportunidad de futuro, yo creo que sí, porque... aunque hagamos una segunda sesión, yo creo que es muy bonito que terminemos hoy con este asunto. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Bueno, pues vamos siguiendo allá. Las indicaciones de la jefa, pues vamos con paisajes con futuro, que es el último capítulo. Y dentro del último capítulo hay un apartado que son 3 páginas que voy a leer, a ver si soy capaz de leerlo claro y rápido. Ya verás que sí. El enorme valor del recinto y sus arquitecturas justificó en su momento la realización de la tesis doctoral en el Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, dirigida por los catedráticos José María Merte Hospital y Javier Ortega Vidal. Una de las conclusiones de la investigación fue constatar la originalidad de su trazado paisajista, al orientar las piezas principales hacia los elementos simbólicos de la cornisa, lo que confirmaba la sensibilidad de los autores hacia este lugar cargado de historia. Cabrero y Ruiz pudieron inspirarse en la colina de Montjuic y en su teatro griego o en una idea de ciudad-jardín, pero en ningún momento, como recalcó Jaime Ruiz, en el pueblo español de la exposición de Barcelona, solo como ejemplo del que apartarse. Otras exposiciones mencionadas en las sesiones críticas, como la de París, Estocolmo o la de Chicago, tienen poca relación. Podemos pensar en la EUR de 1942 y en las ciudades del agro tontino, especialmente Sabaudia, dibujada en los 4 libros de Cabrero. La realidad es que los arquitectos conciben un recinto único sobre un trazado y pabellones completado a lo largo de 25 años. En la actualidad, la parte antigua solo conserva los caminos asfaltados. Los 3 pabellones de acceso, un pabellón de las ferias de ganaderos y las ruinas del anfiteatro, un lugar delicioso y tranquilo con las vistas, la ladera con el pilar y el lago. La parte nueva mantiene completo su trazado paisajista y en el plan especial vigente aprobado en 2006 se catalogan con la máxima protección N1 y grado singular el pabellón de cristal, el pabellón de convenciones, el antiguo pabellón del Ministerio de la Vivienda y el de Bruselas. Además se catalogaron otros 7 edificios con N1 integral, otros 25 pabellones con N2, además de 11 elementos con N3, como las farolas originales, la escalinata de acceso o las reproducciones históricas como las puertas de bisagra y Carmen.
En el plan especial se delimitaron espacios de desarrollo específico, en gran medida coincidentes con la organización original en sectores de la Feria del Campo. La parte antigua recuperaría su condición de parque urbano equipado, asociado a la Casa de Campo, Madrid Río y el Salón Peatonal de la Avenida de Portugal. La parte nueva se ordena en 3 grandes espacios con usos diferenciados. La zona del ferial, coincidente con el Ágora, con la Pipa, el pabellón de convenciones y el de Cristal. La zona cultural gastronómica de pabellones regionales a lo largo de la calle de Provincia. Y, por último, el Parque de los Hexágonos, zona arbolada con el pabellón de Bruselas y el del Ministerio de la Vivienda, entre otros. El plan especial proponía la restitución de las arquitecturas desaparecidas, recuperando la vía paisajista del dibujo de Cabrero. Un itinerario que uniría las puertas del recinto con la calle de Provincia, rodeando al Madrid Arena y desembocando en el Salón del Ferial y el Parque de los Hexágonos. Este itinerario, jalonado con arquitecturas restituidas, resultaría emocionante para el público. En el año 2010, la Casa de Campo es declarada bien de interés cultural, incorporando al ámbito protegido del recinto ferial y sus arquitecturas. En los 12 años de vigencia del plan especial, el alcance ha sido escaso. Se consolidó la zona gastronómica, pero actualmente su funcionamiento es parcial con el preocupante abandono de algunos pabellones. La zona ferial ha seguido funcionando con distintos eventos, pero siempre supeditada al campo de las naciones. El plan de pormenorización de usos aprobado en 2014 nació con la intención de reutilizar los edificios del Ágora, la Pipa, el pabellón 11 y el antiguo pabellón del Instituto de Previsión, reubicando los distintos servicios municipales. La llamada ciudad de las emergencias, aun tratando de restituir algunas arquitecturas originales como el cubo, reduce la actividad expositiva, cultural y de ocio por su proximidad al pabellón de Cristal y el Madrid Arena, corriendo el riesgo de ser una barrera que condicione sus actividades, así como el tránsito libre hacia la Casa del Campo, alterando también la relación con la ciudad y el río. Los últimos estudios y propuestas desarrollados por Madrid Destino, actual organismo gestor, plantean un proyecto de reactivación del recinto ferial como soporte de un programa de usos intensivos, consolidando actividades de ocio, deportivas, sociales, asociativas, culturales, productivas y feriales, reactivando las existentes, convirtiéndolo en una zona de amortiguación entre la Casa de Campo y los barrios limítrofes. Diversos pabellones de la Avenida del Ferial, Valencia, Icona, INI y el de la Obra Sindical del Hogar están en fase de proyecto. La idea es crear 3 ejes: cultura e innovación social, en la parte norte de los 2 recintos hacia el lado. El antiguo parque de Hexágonos, Bancada, INI, Argentina y el pabellón de Asturias. Gasto educativo en la banda de pabellones provinciales hacia la Avenida de Portugal y las escuelas de BIT e Industrias Lácteas. Y finalmente el ferial, que incluirá el pabellón de convenciones, el de Cristal y el Madrid Arena, actualizando lo definido en el plan especial. La propuesta conviviría con la ciudad de las emergencias. La supresión de vallas realizada en el arroyo Maetes y la calle del Ángel confirma el acierto de la eliminación de barreras funcionales y visuales, recuperando los valores estanciales y paisajísticos. El recinto, objeto del plan director de la Casa de Campo y un nuevo plan especial, todavía languidece desaprovechando su inmenso potencial. Siempre hemos considerado de gran oportunidad el ámbito del pabellón de los Hexágonos. El Parque de los Hexágonos, asociado al Ágora del Ferial, incorporando los valiosos pabellones situados en el límite, el antiguo de la Obra Sindical del Hogar, el teatro que, junto al antiguo pabellón del Ministerio de la Vivienda, constituyesen el núcleo de una zona específica y complementaria, un museo de las arquitecturas modernas madrileñas con un carácter similar al recinto de la Bienal de Venecia, una Bienal de Madrid, desarrollada en los pabellones existentes combinados con construcciones actuales, dando cabida a la reconstrucción de algunas piezas por la originalidad de sus arquitecturas y espacios expositivos. Esta propuesta se haría extensiva al Ágora, ampliando las estrategias del plan especial, recuperando la tradición expositiva cultural y de ocio con un fuerte argumento temático del que carece en la actualidad. Esta actividad recuperada se situaría en el ámbito estratégico del Parque M. Río y el plan de renovación de la escena urbana del Manzanares, lo que abriría definitivamente el recinto al resto de la ciudad. Y aquí acaba. Pues así acaba. La verdad es que es una propuesta, o sea, un plan de futuro muy, no sé, a mí me parecería fantástico. Yo quiero.
Así que nada, ojalá, ¿no? pueda ser, o sea, ojalá pueda ser. La verdad, una Bienal de Madrid en el recinto de la Casa de Campo sería fantástico, porque ya hay espacios para ello, hay sitio y yo creo que se podría perfectamente acoger ahí, ¿no? Sería fantástico. Sí. Así que nada. Muchas gracias, Pepe. Aunque no hayamos podido leer todo lo que hemos querido, yo creo que vamos a hablar tú y yo de una segunda sesión, porque aquí hay mucho tomate, ¿vale? Yo encantado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece a los que nos estáis escuchando? Yo creo que merece la pena dedicarle otro ratito más. Es una investigación, ya lo veis, con una ambición enorme y sobre todo con una propuesta también para el futuro, también muy ambiciosa y que ojalá se pueda llevar a cabo. Sería fantástico, desde luego, tanto para Madrid como para todos los arquitectos y arquitectas que estamos aquí y todos los que pudieran venir, ¿no? Sería un reclamo fantástico, yo creo, ¿no? Y sobre todo encontrarle, como tú bien decías al principio, un uso, igual que antes lo tenía como un recinto ferial, ¿no? Como la Feria del Campo, la Feria de Ganado, tenía un objetivo, pues si consiguiéramos darle otro objetivo nuevo, fijo de uso para que se pueda recuperar realmente con el uso y con la apertura a los ciudadanos y a las ciudadanas, sería genial, sería fantástico. Así que nos sumamos desde aquí a tus planes. Si podemos hacer algo desde Asimétricas. Mis utopías. Tus utopías. Bueno, pero las compartimos y ahí, mira, nos están diciendo todos que sí, que las comparten. Bueno, como Pepe, muchísimas gracias. No te quiero cortar, pero es que se nos va el tiempo. Y no quiero dejar de decirlo. Todos nuestros libros están disponibles en nuestra web, en edicionesasimétricas.com, y por favor, si podéis ayudar a las librerías estos días, sería fantástico. O sea, si a cualquiera en la que les soláis pedir los libros, van a estar encantadísimas de recibir vuestros pedidos y poder servirlos, porque además a partir de mañana parece que se puede enviar todos los pedidos online, por fin. Entonces, de verdad que os agradecemos a todos y a todas el apoyo, y después así pues toda esta red que formamos, pues autores como Pepe hoy, editores, impresores, libreras, libreros, todos, pues puede sostenerse un poquito mejor después de este duro golpe que estamos sufriendo. Así que nada, Pepe, muchísimas gracias de verdad por venir. Gracias a todos y a todas los que nos estáis escuchando y por ahí escribiendo, sí, una segunda sesión, o sea que nada, ya está, no pasa nada. La planeamos y volvemos con la feria, con los paisajes expositivos y con la feria del Campo de Madrid, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, Pepe, te mando un beso muy fuerte y otro para todos y para todos los que nos estáis viendo. Aquí nos vemos mañana seguimos, aquí a las 20:05 con autores, que viene la segunda sesión de Nundo, o sea que nada, ya ahí lo suelto, ¿vale? Bueno, pues nada, mil gracias, Pepe, un beso fuerte. Chao. Chao.